más, compadres? ¿Cómo vamos? Bueno, compadre, les cuento que hoy tengo un gran artista, un gran saxofonista y un gran maestro que me metió en esto de la música hace unos cuantos añitos. Casi me salgo, pero no. Bueno, ¿qué más, Esteban? ¿Cómo Bien, vamos? papá, ¿tú qué tal? Bien. Ahí. Bueno, me alegra Juicioso. tenerte aquí. En tu casa, esta es tu casa. Sí, chévere, nos recibió en su estudio. Entonces, para que sepan, ahorita vamos a dar publicidad para que cualquier grabaciones, bodas, todo eso, vamos a hablar de eso. Bueno, Esteban, cuéntame de dónde eres. Bien, yo nací en Montería, pero me criaron en Cartagena. Desde muy pequeño me llevaron a Cartagena y digamos que ahí me hice en conciencia, en cultura, en arte, en educación, todo fue muy cartagenero. Ok. Bueno, ¿y hace cuánto tocas el saxo? Yo comencé justo ahí, en el año 92, estamos hablando en el colegio que necesitaban que alguien tocara el saxofón y empecé de ese lado. Luego, dentro de las carreras que contemplé fue estudiar música y así es que comencé, digamos, formalmente en el año 95 a tocar el saxofón. Entonces, ya son bastantes añitos. Sí, ¿no? yo nací en el 94, imagínese. O sea que mi saxofón alto tiene más o menos tu edad de estar conmigo. Dios mío. ¿Poquito? Eso por favor, edítalo ahí. No. Bueno, ¿y cómo comenzaste en la música? ¿Quién te llevó? ¿Quién te dijo? O sea, porque nos dijiste que nos pusieron a tocar saxo, pero ¿cómo Sí, fue? bueno, el asunto es que comenzamos en el colegio, hicieron como una convocatoria. La convocatoria no es que yo la haya buscado, sino que el profesor me vio tocando una armónica y dijo, hey, pelado, ¿quién te enseñó eso? Y yo no, pues solo escuchando ahí de oído. Y me dijo, no, tú vas a tocar un instrumento, necesitamos hacer aquí un grupo. ¿Y qué instrumento quieres tocar? Y yo le dije, no, yo quisiera violín. Y él me dijo, no, eso no da plata, coge el saxofón. Ojo, eso lo dijo fue el profe mío de esa época, a quien estimo mucho. Pero en ese momento él necesitaba, era alguien que tocara el saxo. Y ahí fue cuando yo empecé. Sin embargo, fue en el año 93, cuando, creo que fue el año 93, no sé, 92, en donde hubo un festival que ya no existe, el Festival de Jazz Bajo la Luna, en la ciudad de Cartagena, en donde nos pusieron como peladitos de colegio a abrirle un concierto justo al Mario. Y esa fue la primera vez que yo escuché un saxofonista de ese nivel, digámoslo así. Lo demás lo había escuchado en los discos, en los acetatos de la época. En mi casa había una colección de jazz y de todo eso. Entonces yo escuchaba, pero tener un músico de ese nivel, ese fue el día en que yo decidí que quería ser músico. Ese día yo diferencié entre un antes y un después del saxofón en una búsqueda mucho más seria de hacer música a través del instrumento y bueno, y es la historia hasta el día de hoy. Mira que me pasó algo parecido una vez que tú hiciste un evento de jazz, pues en la iglesia donde asistíamos, que no me acuerdo cómo es que se llama cuando tú llevas a Pipoquiña. Ese se llama Bogotá Gospel Jazz Festival. El primero que tú hiciste. Claro, sí. Que Ese, para mí fue eso. Yo estaba casi en la parte de atrás y cuando se montaron a tocar, yo, wow, yo quiero eso. Así me pasó. Así nos pasa. Los músicos encontramos un punto donde vibramos a la misma frecuencia y nos damos cuenta que nuestra vida ha sido diseñada o vino con esa particularidad que vale, Dylan, para mencionar algo y que no es una desventaja ser un músico. Solo tenemos que aprender a encontrar nuestro espacio en la tierra, digámoslo así, pero nacimos con un propósito y la música no es una desventaja, la música es una virtud. Yo te contaba que es un gen tan extraño que aunque lo enseñen en los colegios y todo, no son tantos músicos. O sea, sigue siendo una minoría con respecto al resto de las personas. Pero tristemente nos hemos enfrentado la existencia como si fuera una desventaja ser músico, y lo digo a nivel financiero, a nivel profesional, y es tan digno, loable y plausible como el resto de las carreras. Igual nos toca aprender a vender, nos toca aprender a ver cómo nos la ganamos, pero la música es eso, es una ventaja, ¿sabes? ¿Y tú qué consejo, digamos, ya que tocaste ese tema, qué consejo le podrías dar a los músicos que estamos comenzando? Lo primero es que así como alcanzamos el virtuosismo o buscamos nuestro lenguaje o buscamos nuestra identidad, lo que yo creo es que paralelo no cometan los errores que algunos cometimos, y es que es crecer mucho en la música, que es necesario, porque primero tienes que ser excelente. La música es cruel en que los que no hemos sido excelentes, la música sola no las cobra. Pero también es cierto que es bueno empezar a madurar desde temprano en cómo vender, cómo funciona el mercado de la música.
encontrar nuestros espacios desde temprano, porque si no vamos, ya cuando empecemos a desarrollar esa parte de nuestra venta y de alcanzar las cosas que necesitamos alcanzar, ya no tenemos el mismo ánimo y tal vez no las mismas fuerzas. Pero el sacrificio es en horas, no es solo leer el libro. A nosotros nos toca estar, como lo decimos en el gremio, estar en talla constantemente. ¿Ves? Entonces, yo creo que necesitamos aprender desde temprano cómo monetizar nuestra música. Y no necesariamente rebajar nuestra música, sino cómo vivir en un mundo de mercado que no puedes negar. O sea, no hay que vender, esa es la realidad. Y ahorita tú tocabas lo de la lucha del peso, ¿cómo fue que me dijiste? Bueno, eso es un concepto con todo respeto, ¿no? Porque Sí, me claro. metes en un lío donde alguien diga, ¡ay, yo no sé! No, porque es verdad, o sea, es que lo mismo que habla Kiyosaki de la carrera de la rata, es realmente lo mismo, que si no sabemos eso, pues... La guerra del centavo es que en el mercado funciona quién toca la cucharita, que es un tema popular muy conocido, pero quien busca a alguien que toque la cucharita no le interesa de qué universidad viene ni de nada, sino que toque la cucharita. Entonces, si nosotros nos encontramos y nos acomodamos a esa manera de pensar, lo único que nos queda es tocar la cucharita y cobrar más barato. ¿Ves? Eso es lo que yo le llamo la guerra del centavo. Entonces están buscando un músico. Cuando buscas un músico, ya entraste en la guerra del centavo, porque siempre habrá alguien que cobre menos que tú. Es inevitable. Eso es que no, pongámonos de acuerdo a ver cuánto cobramos. No, la gente tiene derecho y libertad de poner su tarifa. Pero si tú haces tu identidad, haces la identidad de Dylan, haces la identidad de Esteban, entonces ya tú no cobras por tocar la cucharita. Ya tú cobras porque eres Dylan, quien ha hecho tantas cosas y seguramente tocará la cucharita, pero la tocará en su versión. Okay. Tocará su música y su repertorio estará lleno también de su propuesta musical. Entonces ya en ese momento te sales de la guerra del centavo porque tú dices, no, yo soy Dylan y esto es lo que yo toco y valgo tanto. Ahora, el arranque es muy difícil, pero es mejor que nos contraten como artistas con nuestro arte, con nuestro nombre y no a partir del oficio en sí mismo, porque si no estaremos destinados y condenados a cobrar cada vez menos y nos pasa. Yo no sé si los compañeros que están hablando, los colegas que están conectados con nosotros en este momento piensen igual, pero la realidad de la guerra del centavo, cuando tú demuestras que o te das cuenta que estás en una guerra del centavo, es que las tarifas de pago siguen siendo las mismas de hace 3 años, 4, 5, 6 años. Pero los gastos no son iguales. Pero los gastos no son iguales. ¿Ves? Entonces yo digo, bueno, la moña está, ¿cuánto está la moña? Eso es la guerra del centavo. Y es necesario que no es una conciencia colectiva, es una conciencia individual que tiene que influenciar la colectiva. Vamos a hacer un show que vale esto porque creemos, se le ha puesto un esmero, se le ha puesto una originalidad, tiene una personalidad y vale esto. No, pero tengo un músico que vale, ese no es mi cliente. Tengo que encontrar, hay una exigencia de mercado también, ¿no? De saber, de tener conciencia de cómo vendo también. Eso para mí, Dylan, es importante en nuestra realidad musical hoy, porque hablamos y hacemos música a veces para nosotros mismos, para los músicos, pero los que pagan no piensan de la forma en que pensamos los músicos, ¿verdad? Y digamos, tú hablaste ahorita de un tema de va a ser duro al comienzo. ¿Cómo podrías, digamos, a nosotros que estamos comenzando sobrellevar eso? Porque digamos a mí me pasa que, digamos, yo tengo motos, yo digo, no, me voy a meter a lo que sea para sobrevivir, pero tú ahorita me decías, pero hasta qué punto, digamos, vas a dejar de ser una cosa por ser la otra, porque igual solo tenemos una vida. Exacto. Ahora, lo que yo valoro de las posiciones en las que tengo una moto y voy a salir adelante con lo que sea, es la berraquera. Porque eso, berraquera para los que no son de Colombia, es la fuerza, el carácter, el temple del que estamos hechos. Entonces, uno dice, no, yo no me voy a dejar morir de hambre, tengo que hacer algo, y lo haces con los recursos que sean. Pero qué triste que a veces la música no sea el primer recurso para decir, voy a hacer lo que sea, pero con mi música. ¿Tú crees que eso va más allá hacia la confianza? O sea, digamos, yo a veces digo, no, yo no soy lo suficientemente bueno para pegar o algo así, y es, digamos, en lo que me ha pasado a mí, yo digo, no, prefiero en la moto, que en la moto sí soy el mejor. Pero digamos, yo decidí hace muchos años ser músico. No, eso es un concepto que viene de antes de la misma música, es el concepto de la existencia en sí misma. Tú no eres un error de la matriz, para usar el cuento de la película. Tú tienes un propósito de vida.
Y te aseguro, Dylan, que habrá alguien que escuche tu música. Lo que pasa es que tú y yo solo pensamos en la cuadra de nuestro barrio. Y el que más amplio piensa es en la localidad. Y el que más amplio piensa en su ciudad. Y después el que más piensa en su país. Pero la actualidad, las redes hoy nos están permitiendo llegar por lo menos a 4.000 millones de personas que están conectadas a Internet hoy. Entonces, cuando tú tienes un concepto de existencia demasiado local, es difícil que encuentres a alguien al lado de la casa que quiera, porque te conocieron, porque te vieron así, pero de pronto existirá alguien en Ecuador, Panamá, te vas a Costa Rica y alguien conectado, puedes estar desde las redes disponible para miles de personas. Entonces, ¿qué ocurre? Tu seguridad está basada en las 5 personas que conociste cuando eras chico. Pero la seguridad nuestra debe estar basada en que a alguien en este mundo le gustará lo que yo hago. Y es por eso que haces lo que haces, de colgar cosas en plataformas como YouTube y Facebook y todo lo demás. Entonces, ya no tienes que tener un pensamiento local, que es lo que nos pasa a muchos músicos. Y por eso no vemos alternativas. Pero las alternativas sí existen. Las clases siguen siendo una gran alternativa para los músicos, pero el músico sigue teniendo el modelo tradicional de mientras estoy aquí yo te doy la clase porque así es que les gusta. Y hay mucha gente que ya nos está enseñando que tú haces un curso en otros modelos de pedagógico y haces un curso de 8 clases, lo grabas, lo pones en una plataforma y tú dices no, pero es que nadie me va a ver porque existe Patitucci. Patitucci es un mundo admirable y plausible también para nosotros, pero de pronto alguien quiere tocar la cumbia como tú la tocas. Cuélgalo y busca a esas personas en la red, que también hay segmentación a través de las redes y todo eso, y te va a permitir encontrar 100 personas en el mundo que te puedan pagar $20 por cada curso. Entonces, ves que hay otra alternativa, hay más alternativas, pero tristemente el músico no recurre a su música. Recurre a una gran cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una música de comparación. Tú te comparas constantemente con Patitucci, te comparas con tantos. El baterista se compara con Colayuta. Entonces, si no eres Colayuta, entonces nadie te va a escuchar. No, tú tienes lo tuyo. Mira que precisamente hace un tiempo, viendo videos en YouTube, yo decía que hay muchos bajistas, digamos en mi caso, muchos músicos, que suben su material. Y son tan virtuosos que en mi caso me pasó y llegué a pensar, digo, no, o sea, ya ni lo quiero ver porque es que ni en 3 vidas voy a tocar como ese man toca, porque digamos, hay mucha gente que comenzó desde muy pequeño, o mucha gente que digamos, como una vez que lo encontré él estudiando y dele allá, y yo, ¿hace cuánto? No, como 3, 4 horas, siempre estudio acá. Y yo decía, en mi caso yo no pude hacer eso porque me tocaba salir a trabajar en la moto, y esas personas de pronto tienen esa facilidad, pero no me motivaban a ser mejor, sino me motivaban a no, mejor abandonemos esto porque no. ¿Tú qué opinas sobre eso? Es la coherencia de lo que quieres y de la coherencia de tus sueños. Si tú quieres estar en las tarimas donde están esas personas que admiras, es espectacular. No hay otra opción. La música no tiene atajos, la música es darle. Eso no tiene opción. Pero lo que sí tiene opción es hacia dónde te dedicas. Porque yo siempre pensé en tener otros instrumentos, mi tenor, mi soprano, comprar otras cosas. Y tuve la oportunidad de ir a una gira con un artista y fui a México. Y dentro del recorrido que hicimos ya fuera del concierto y esto, tuve la oportunidad de ver una banda de música tradicional mexicana. El saxofonista estaba tocando unos obligados, tradicional, unas líneas que no eran tan complejas de tocar, pero tenía el saxofón que yo soñaba. Y yo, caramba. Y la música no era tan compleja para tocar. Y yo decía, bueno, ¿por qué yo no me hago unas cuantas horitas de esto, tocando con esto, y me hago ese saxofón? Sí. O sea, y entendí que a veces nos toca maniobrar en el camino. Y entonces toca vivir de algo. Y te toca hacerlo. Y lo preferible es con la música porque es donde está donde resplandece Dylan. Sí. ¿Verdad? Porque si yo te veo en la moto como tu recurso adicional y yo te veo con un casco y yo no sé qué es Dylan, es un motociclista. Ah, pero si yo veo tu rostro y te veo con tu bajo, ese es Dylan. ¿Ves? Y veo tu personalidad y es ahí donde vas a resplandecer. Por eso es que yo aconsejo que es preferible seguir con las botas puestas hasta el final.
Sigue intentándolo, solo que tienes que buscar el lado. No seas testarudo en la misma posición, en la misma perspectiva, buscándote ahí. No, hay que... La vida a mí no me permite hacerlo, porque hoy yo tengo 3 hijas y las 3 consumen. Facturan, digo yo, ¿verdad? Entonces estudian, comen, todo, y la verdad me gusta que mi familia esté bien. Entonces no puedo estar en la guerra del centavo, porque en la guerra del centavo la única en la que puede surgir es teniendo mayor cantidad de presentaciones. Sí. Pero cuando te dedicas a la parte del estilo, a la parte de la personalidad, a la parte del fortalecimiento de un producto, el perfeccionamiento de un producto, sea un show, sea un concierto, sea un CD o una grabación, que genere todo eso, una identidad y algo que no te ponga, que el que está buscando un músico o un disco, lo que sea, no diga voy a escuchar la mejor música, sino voy a escuchar a este artista. Es como la transformación de tantos artistas nuestros que ha habido, que tienen su voz, su manera. Yo, si voy a escuchar a Cepeda, lo escucho por su voz y es Cepeda. Si escucho a Santiago Cruz, es Santiago Cruz. Y cada uno, ¿ves? No es uno mejor que el otro. Tienen una personalidad y cada uno tendrá su target. Entonces, ahí es donde yo digo que nosotros tenemos que ponernos en una perspectiva y decir, bueno, con mi música puedo hacer por este lado las clases. Ah, bueno, perfecciona tu método de clase. Y perfeccionarlo no solo incluye enseñar lo mejor que tienes que hacerlo, sino cómo cobras mejor. Claro. Porque entonces, ¿de qué vives? ¿De qué compras las cuerdas? ¿De qué compras, ves, tu amplificador o las cosas que necesitas, tus insumos, mis cañas, mis zapatillas? O sea, todo eso vale. Entonces, hay un punto en donde nosotros tenemos que ponernos también, ¿cómo voy a sostenerme en esta carrera? O sea, buscar un balance entre el virtuosismo y el sobrevivir. Exacto. Porque y ojalá no sea para sobrevivir, sino para vivir bien. Porque lo mereces. Sí. Eres una persona especial en el mundo. No eres un accidente de la creación. No. Yo creo en una creación consciente. Tengo la teoría creacionista, y en la teoría creacionista todos los seres humanos nacimos con un propósito y con un espacio. Y los músicos somos tan importantes como el resto de la humanidad. Bueno, sí me gustaría que, digamos, ya que nos has hablado de esa esencia, nos mostraras algo representativo en tu carrera. ¿Qué has tocado que tú digas, y eso me llegó al alma? Bueno, hay mucha música que a mí me ha llegado al alma, pero voy a tocarte algo que representa mi manera de pensar. Ese tema se llama The Way, está en mi disco Smooth Blood, que está en todas las plataformas, ahí lo pueden escuchar, pero representa en lo que creo y lo que toco, digámoslo así. Entonces, okay. Listo, vamos. ¿Hace cuánto sacaste este disco? Yo me acuerdo y quiero contar eso, que el primer disco que tú sacaste, lo tengo yo. Tú me dijiste, ¿sí? Este es el primer disco. No ha salido más. Este. Bueno, Smooth Blood tuvo que haber salido en el 2018, 17, no recuerdo bien. Creo que antes. ¿Antes? Yo creo que antes. Tuvo que ser que 2014 fue Salmos. Como 2016. 2016, tal vez. En el 2016. Y justo fue un disco que me habían dicho que sacara para hacer una gira en Estados Unidos. El disco nació para eso y cumplió su propósito. Entonces ese disco lo conocieron más allá o sea, vendí más copias allá que lo que vendí acá. Pero representa también un momento de inflexión en mi vida, donde también lo dije, oye, voy a intentar hacer algo que a mí me guste tocar, pero que también pueda vender. ¿Y cómo ¿verdad? Te fue con eso, con el tema de las ventas? Ya que estamos con la parte de... Bien, ese momento fue el momento en el que empezaron ya las plataformas digitales a surgir, pero vivíamos también de lo que vendíamos en los conciertos, en las salas de conciertos, que era, para nosotros en el jazz hablamos de una sala de conciertos 200, 300 personas. Y eso es harto. Y eso es harto, ¿verdad? Recuerdo haber aquí en Bogotá también en varias salas de 150 personas y vender muchos discos, y me fue en ese sentido bien. ¿Por qué? Porque pagué lo que me costó el disco, gané
pude hacer mis cosas, pude comprar cosas. A mí me ha gustado la producción y fue a partir de allí donde empiezo a comprar mis aparatos, mi computador. ¿Ves? Entonces creo que cumplió su propósito y lo cumplió muy bien. Para mí ese disco ha sido muy especial y lo sigue siendo. Ok, ahorita que tocaste el tema de la producción, ¿cuándo llegó la producción a ti? ¿Cuándo te diste cuenta que de pronto era como otro camino que podía ayudarte a reforzar todo lo de artista? Sí, mira, yo empecé haciendo arreglos. Okay. Y escribía arreglos. Y esa escuela que todos hemos tenido de que hay un productor o un maestro que está grabando un disco y entonces te dice, oye, ven acá, necesito un arreglo para tal artista, y vienes tú y le dices, claro, yo te lo puedo hacer. Y un día fui a un estudio con mis partituras a lápiz, pero el trato era que yo estuviera ahí mientras grababan el arreglo. Okay. Y me acuerdo que había maestros monstruos ahí tocando y grabando el arreglo, y yo fascinado porque yo veía eso. ¿Y cuántos años tenías ahí? Podía tener 22, 23 años. 23 años, 24 años. Entonces empecé a ver, pero mientras grababan el arreglo para ese artista, recuerdo que era una producción de música tropical, y yo empecé a ver el asunto de, vaya, estas pantallas, estaba apareciendo Pro Tools en esa época. Okay. No, esto está buenísimo aquí. La persona, el ingeniero, tenía una relación con gente de Sonolux, era una disquera hace rato, y estaba ese estudio en el canal RCN, cerca de un edificio cercano. Y esa persona dijo, oye, necesitamos a alguien que escriba para un programa de televisión que se llamaba Francisco el Matemático. Años sí. Upa. Entonces, allí el tipo empezó a enrolarme, y ya pasaba más tiempo en el estudio, y eso me empezó a gustar. Y me propuse comprarme mi primer equipo Pro Tools y tener todo, y efectivamente así lo compré, así lo hice. Y bueno, desde esa época los jingles, la música corporativa y todo eso ha sido mi mundo paralelo con la música. Entonces eso me ha permitido tener un equilibrio, hacer una personalidad con la música, con mi saxofón, con mis composiciones, y mantener vigente mi producción. Entonces paso mucho tiempo en la semana haciendo mis producciones, pero cada tanto que grabo mis cosas o le hago una producción a otro, hacer arreglos para otros, porque la dirección musical también ha sido parte de mi trabajo, dirigir bandas para otras personas, eso me ha ayudado a abrirme camino también. Entonces mi tarima la tengo, disfruto de mi tarima, cobro mi tarima, vivo para mi tarima también, pero digamos que tengo un equilibrio bueno en eso, en que pueda hacer una personalidad y que pueda decir, sí, Esteban es el tipo que viene con este paquete y vale tanto, y es la manera en la que uno encuentra su espacio en este maravilloso mundo. Ok, ¿y dónde estudiaste la parte musical y dónde pudiste aprender? Literalmente yo comencé en la pedagógica, también estudié composición en la Universidad San Buenaventura. En la Universidad Javeriana, en la San Buenaventura dicté clases. Okay. Pero digamos que yo comencé con saxofón, también hice composición, pero eso de los arreglos fue calle, vivir. Okay. Porque yo para poder estudiar tenía que tocar en restaurantes y todo, y ahí fue donde empezaba a escribir, ¿no? Escribe, toca tú esto, y es que dale tú para lo otro, y así empecé a hacerlo, y digamos que la producción fue aprender viendo. Y ahí comenzó todo. ¿Y ya cuánto llevas con el tema de la producción? Yo creo que unos 18 años, 17 años. Harto. Hartísimo. Bueno, ¿y cómo empezaste a componer? Porque nos hablas de tu música y todo eso. Las sonoridades. Mira, algún día tuve, y esto es cuando tengo la oportunidad de tener encuentros con grandes músicos, para mí no es solo escucharlos tocar, es válido, pero también me interesa la persona del músico. Y en una de esas tuve una conversación amena cuando teníamos el trío de jazz, Calais Jazz Trio se llamaba, okay, con el que toqué La Nevera, una composición de hace unos años. ¿Ese fue el que tocaste en el intro? En el intro, okay, exactamente. Con ese tema ganamos premio de composición, premio de intérprete de batería, premios, la convocatoria del Festival de Jazz al Parque 2007. Okay. Eso me llevó a tener unas giras con el trío en la que coincidimos con el maestro Abraham Laboriel. En una de esos viajes
tuvimos mucho por conversar porque teníamos la fe como algo común y hablábamos. Y él empezó a hablarme de Justo Almario y le decía que yo había conocido a Justo desde pequeño y sigo en comunicación con Justo Almario, una persona a la que estimo mucho y que grabó en el disco de Smooth Blood, donde tuve la oportunidad que se cumpliera ese sueño. ¿Y cómo te sentiste en el momento que él dijo, bueno, sí, yo grabo? No, para mí era el sueño y él con toda la actividad es una personaza. O sea, decir músico es decir mucho. Pero para mí es el concepto de lo que es un músico, con pensamientos, con convicciones, con una palabra fuerte, o sea, una persona con la que tú conversas una cosa y te reta. Entonces, hablar con Abraham Laboriel, hablándome de Justo Almario, donde él decía que dando unas clases magistrales en Berkeley, él escuchaba, iba por los pasillos y escuchaba a los saxofonistas sonar como Charlie Parker y lo hacían muy bien y sonaban como muchos saxofonistas, pero decía que la educación de hoy no enseña al músico a encontrar su personalidad, sino a imitar la personalidad. Y él decía que lo de él, por ejemplo, el slap, que es como un taping, pero él lo hacía intentando hacerlo un slap, pero como escuchaba era un acetato o escuchaba cassettes, él no veía al músico como hoy nosotros tenemos la oportunidad de ver YouTube. Entonces él no veía cómo lo hacían y él de tanto probar se dio cuenta que podía imitar el sonido del slap pegándole duro a la cuerda. Y él dice, yo no me inventé esa técnica fue porque yo no podía ver cómo lo hacían. Y cuando él llega a Los Ángeles se da cuenta que lo hacía mal, pero era tan tarde que él no pudo volver a desaprender su técnica para aprender otra. Y hoy nosotros aprendemos de Abraham Laboriel a partir de eso. Entonces Abraham me decía que deberíamos nosotros los músicos, en ese momento músicos nuevos, invertir mucho tiempo en encontrar lo que nos gusta y encontrar en lo que lucimos. Entonces, en cuanto a la cuestión de imitación, que normalmente cuando uno está comenzando le dicen, no, intenta imitar esto, intenta imitar lo otro. Porque es parte de la formación y de eso se trata un conservatorio también. Es toquemos la música que otro tocó porque hace parte de la formación. La música, la creatividad en la música es un proceso de decantación. Tiene que entrar, o de ósmosis, tiene que entrar tanto para que luego salga algo puro. Okay. ¿Ves? O sea, o el agua tiene que entrar el hidrógeno, el oxígeno, ¿ves? Y luego se convierte en una sola sustancia. Nosotros en la música somos así. Los músicos tenemos que escuchar mucha música y tocar mucha música para luego encontrarnos a nosotros mismos. Porque lo que hacemos es sacar un poco de cada cosa. Y eso lo hace el cerebro y lo hace el corazón. Entonces es ahí cuando la identidad sale. Okay. De otra forma no. Pero él decía que tendríamos que estar haciendo eso. Y Abraham Laboriel dice que hoy, una anécdota muy bonita que me contó, que él acababa de llegar de Japón y decía que estaba escuchando un tema y decía, wow, qué línea tan linda. Y que escuchaba el bajo y decía, qué línea tan bonita. Y dijeron, este tema fulano de tal. Y cuando él llega a su casa, cuando llegaba llegaba a su casa, se dio cuenta que cuando buscó ese tema lo había grabado él. Ah. Y él decía, caramba, era un sonido que yo mismo, o sea, él no tenía la vanagloria y el orgullo de su sonido, pero era una personalidad y una identidad que hasta él mismo no reconocía, pero era una línea, él decía, tan original. O sea, se estaba escuchando a él. Se estaba escuchando a él mismo, pero bueno, Abraham graba no sé cuántos temas al año. Entonces estaba por encima de su memoria ya lo que grababa, pero él dice que a él no lo llaman solo porque toca un cifrado, sino porque es Abraham Laboriel tocando un cifrado. Entonces yo dije, esto es otro mundo. ¿Ves? Entonces no se trata del que más toca, sino del que es más el que toca siendo original. ¿Y en qué momento llegó la motivación a ti de componer? No recuerdo un tiempo de la música sin componer. O sea, siempre llegaban ideas. Siempre lo hice, o sea, no sé, va dentro de mi concepto de música, creativo. No sé, yo tenía 21 años cuando empezaba en esto, a los 26 años, estaba haciendo la música para un humorista llamado José Ordóñez. Okay. De proyectos y hacía música para televisión y entonces a mí me decían, tienes que componer algo para este pedazo de la película del programa de la serie, o tienes que componer algo para los chistes, o tienes que componer algo para que cuando este muñequito diga así, un proyecto que tenía José Ordóñez y
Y la verdad es que no te puedo hablar de la composición como una virtud alcanzada, sino algo que nació espontáneamente, porque no tengo en la mente siempre. Descomponía canciones, entonces estaba una canción y por hacer chiste yo decía otra, le ponía otra letra, y para mí todos esos son procesos creativos, entonces siempre me divertí, así que no puedo identificar en qué momento hice lo primero que hice como un compositor, porque la verdad siempre he creído que es algo que todos llevamos como músicos, hace parte de eso. Eso te iba a preguntar, ¿cualquier persona puede componer desde Mira, tu perspectiva? Para mí sí, solo que la educación musical no se alinea. Por ejemplo, en la música clásica, en la música barroca y el tardía, digámoslo, y la música clásica temprana, se escribían algo llamado las cadenzas. La cadenza era donde el concertista o el solista, sea pianista, alguien, hacía una interpretación donde la botaba toda. Era el momento donde la gente iba a saber de qué estabas hecho. Pero sabemos que hay partituras que decían cadenza y era donde tenías que improvisar. Pero luego, a medida que se formalizó el estudio de la música, las cadenzas tuvieron un desarrollo para el periodo ya clásico, tardío y principios del romanticismo, y es que las cadenzas ya no las dejaban, sino que el compositor las hacía. O sea, las escribía. Las escribía, entonces ya no eran improvisadas como en el barroco, sino que ahora, porque ya no había la virtud, ya la gente decía, no, yo improvisar no. Y para mí el enemigo de la improvisación es el miedo, pero la improvisación y la creatividad vienen dentro del paquete de la música. Y en cuanto al tema de la improvisación, ¿tú crees que hay algún guión para poder improvisar? ¿O cómo se puede, digamos lo que tú dices, el miedo? A uno le da miedo improvisar porque de pronto, no, eso lo está haciendo mal o qué. Ahí para mí es el ambiente que uno tiene en tarima y es la lúdica. Para mí jugar. ¿Y la improvisación tiene que ver con la composición? Total, porque es un juego, para mí es, ok, te vas a improvisar, lo primero es buscar el elemento sonoro, como en la matemática el mínimo común múltiplo. Entonces tú dices, todos son divisibles por 2, ¿sí? O sea, el 2 es el número de que se está moviendo en esta zona, entonces tú escoges como un 2 un motivo, pero y el círculo va dando y puro y juegas. Entonces ya no, ahora voy a agregarle una tercera nota puro, rural, y empiezas a crear. Para mí es un juego. Es la mejor manera de enseñar la improvisación, es jugar, porque es que así fue en los orígenes. Y no solo estoy hablando de los orígenes del jazz en New Orleans y todo eso que se hacían a partir de los entierros. Y había que improvisar, ¿sabes por qué? Porque se usaba con un muerto acá y la banda iba tocando al frente. Y según si el muerto vivía lejos, las canciones había que alargarlas. Es así de sencillo, ¿eh? Entonces, dale, mijo, que todavía estamos a 3 cuadras. Entonces el trombonista tenía que darle, no, dale. Entonces el clarinetista, ¿y qué toco? Brother, dale. Y suéltala. Pero lo que pasa es que hoy el concepto de perfección musical, que es muy distinto a la excelencia, el punto de la perfección nos está restando el ambiente de trabajo, el ambiente creativo. Entonces hoy tocamos a no fallar. Sí. ¿Ves? Entonces es muy distinto al contexto de excelencia. A mí me gusta, por ejemplo, que un músico, a mí me encanta, el bajo me encanta. Y me gusta que un bajista me sorprenda, un baterista me sorprenda, la batería también es espectacular. Y que tú estés siempre, este es el feel y este es el corte, bien, ok, pero hay un pedacito donde el tipo te suelta algo que te hace esa noche única. Eso para mí es espectacular. Entonces, hoy tristemente el ambiente creativo ha sido reemplazado por el ambiente de la perfección. Y yo digo que podría ser mejor no tener un ambiente de perfección, sino un ambiente de excelencia. Es hacer lo mejor posible, pero siendo músicos, no máquina. Porque digamos ahí entra el tema de todo lo que tiene que ver con teoría. Y pues según lo que entiendo de la parte del jazz, había muchas cosas que me decía un amigo. Todo lo que suena ahorita son errores que de pronto ellos quisieron, o cometieron sin darse cuenta o rompieron reglas. ¿Tú qué, en cuanto a músico de jazz, cómo podrías decirnos eso? O sea, como los errores, ¿hasta qué punto pueden ser válidos, por decirlo así? El jazz es como la vida, es un reflejo de la vida y en la vida se vale fallar. ¿Y hasta qué punto se considera falla?
en la música? O sea, ¿hasta qué punto tú me puedes decir, no, usted está improvisando mal, si digamos es algo que a mí me suena bien, digamos? Y lo que pasa es que yo creo que hay una alta posibilidad de fallar. Pero tristemente a veces nos consume más la posibilidad de fallar que la posibilidad de acertar. La teoría nos sirve es para minimizar el riesgo de fallar. Pero lo vas a hacer. Hasta que el proceso se perfeccione en un punto en el que todo ocurra en la cabeza y no ocurra en los dedos. Todo se piensa antes. Entonces, por eso el músico tiene que tener todo acá, o sea, que todo pase acá. Y no hablo de teoría, sino de la música, aún sin el instrumento. Tú y yo somos más que el instrumento que tocamos. Okay. Y la música habita en nosotros y no en él. Entonces, claro que va a haber un proceso de fallo. ¿Acaso qué proceso del ser humano no falla? Claro que sí, pero por eso vuelvo al ambiente de trabajo. Sí, estamos en un ambiente donde podemos fallar. Ok, vamos a buscar la excelencia. Es que hemos probado tantas notas que ya no suenan bien, que ya nos damos cuenta que esa nota no va en este proceso de este tema. Va en el otro. Entonces, para mí el fallar es un proceso también de la madurez de un músico, pero que no debe ser coartado porque tristemente hoy la gente no hace tanta improvisación es justamente por el miedo a fallar. Y ahí te voy. Pregúntale a un acordeonero. Que el acordeonero, como me dice la gente, el acordeonero es un instrumento diatónico, entonces las posibilidades de error son mínimas. No, también fallan. Pero es que para ellos la piquería y arranque, mijo, que después nos vemos, brother, ese es su mundo. Entonces es el mundo en donde la creatividad está siempre ahí. Y tienen sus giros y tienen sus cosas. Y el porro. Y no hablo estoy hablando de la música, de la música, ¿no? Pero el porro lleva consigo la improvisación. Si en ese proceso creativo les enseñan la importancia del error, pues nunca improvisarán esos aciertos, porque por miedo al error es que la gente no toca. Nuestros jóvenes músicos hoy por el afán del perfeccionismo están creyendo que el perfeccionismo es la excelencia. Y es que en la excelencia también hay menos errores. Pero en la excelencia se disfruta del trabajo. Ok. ¿Y tú qué consejo le podrías decir a una persona que esté comenzando a empezar a improvisar, ya que va conectado con el tema de la composición? Que piense que es una persona digna de ser escuchada, que es importante y es esencial para la existencia del mundo y que no hay nota pequeña que él pueda hacer. Ok. Eso que tú me dices te ha llevado a tocar con algunos artistas. ¿Con qué artistas has tocado o has producido? ¿En qué lugares has llegado a tocar? Yo he tocado. Ya nos damos cuenta que llevo una carrera de 20 años con los que he tocado con mucha gente de la escena colombiana. Pero haber compartido tarimas con gente como Abraham Laboriel, Justo Almario. Aquí en Colombia el maestro Francisco Sumaqué. No sé, también he tenido experiencias con la música clásica. Han sido muchos. Pero como te digo, todas mis experiencias han sido grandes hasta para tocar una moña o una chisga. O sea, todos son grandes porque disfruto del músico en sí mismo, de eso. Entonces, aunque he estado en muchos lugares y conozco varios países, te cuento que es el conjunto en sí mismo de esas tarimas y de esos artistas con los que he tocado los que al final resumen todo. Alberto Plaza, Amaury Gutiérrez, en el pop, y no quiero minimizar a nadie, pero creo que con todos los que he podido tocar son grandes monstruos, son grandes experiencias que he guardado en mi corazón y son importantes. Si no digo uno, después la embarro. Entonces mejor generalicemos. Sí, lo dejo como que todas han sido maravillosas, las personas en sí mismos. Ok, me gustaría que nos mostraras algo más de tu música y de las composiciones que tú has hecho, y sería chévere algo de lo último que puedas haber. Bueno, voy a tocar Esquina Esperanza, un tema que ya el maestro Carlos Hernández tocó, una versión que tocó hecha para él en una de estas cosas que yo hago en mis composiciones, que es representar algo, y este tema iba en contra de la indiferencia. Es un grito en contra de la indiferencia, pero un grito también a la solidaridad. Se llama Esquina Esperanza. Entonces, en este tema que él había grabado en 7/4, yo hago
una mezcolanza allí, una versión para tocarlo con maestros como Jean-Paul Garcés, un percusionista muy amigo también, Juan Carlos García en el bajo, Rodolfo Martínez en el piano, Wilmer López en la trompeta y Carlos García en el trombón. Con ellos hice esta versión de Esquina Esperanza, y es como que representa primero en lo que está mi mente, mi corazón y en lo que están mis dedos, digamos, enfocado, más en una parte humana, en un aporte, en dar un aporte a través de la música. Eso es. Okay. A la convivencia. Ok, vamos. Gran tema. Quiero saber una cosa y es, ¿tú compones pensando en la métrica o solo nacen así? Nacen como un juego porque yo me imagino todo. Y me imagino es la contundencia de la melodía. Y si después miro en qué métrica está. O sea, okay. Sí, o sea, algo que sea contundente. Para mí una idea o un motivo tiene que ser contundente, como lo suficientemente contundente como tu rostro para que yo no te confunda con más nadie. Nuestros rostros son originales. Y yo sé que si me encuentro con otro que tenga el cabello largo y use gafas, no es Dylan. Entonces, cuando una melodía tiene ese peso, o un motivo, o una figura tiene ese peso para darle identidad a algo, no me pongo a pensar. Ese tema nació así. Y hasta ahí llegaba. Si lo hubiese acomodado, o sea, se sentiría cojo, pero lo increíble es que no se siente cojo siendo el 7. Y no pensé en la métrica, pensé en que ella es suficiente así como está. Y la amé así como vino. Ok, muy chévere. Bueno, igual acá nosotros vamos a tener los links de esos temas, porque pues tengo entendido que ya los grabaste. Sí. Bueno, me gustaría ya para finalizar que le dijeras a los compadres dónde se pueden comunicar contigo, redes sociales, contrataciones, producciones. Chévere, miren, estebanbarriosibanes@gmail.com. estebanbarriosibanes@gmail.com. En Instagram estoy como Esteban Sax, @Esteban Sax, me encontrarán allí. En Twitter estoy como Esteban Barrios, @Esteban Barrios. Y en Facebook encontrarán mi fanpage como Esteban Barrios Sax. Y así mi canal de YouTube, igual. Ok, perfecto, listo. Bueno, compadres, hasta acá fue este video. Muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo para que más gente conozca a estos grandes artistas que yo estoy trayendo. Recuerden seguirme en mis redes sociales como @Dylan Molano. Y compadres, muchas gracias. Nos vemos en otro video, tutorial y entrevista. Chao pues. Chao.